Medellín no olvida aquel fatídico 2 de julio de 1994. Fue el día en el que se cometió el atroz crimen que dividió en dos la historia del fútbol nacional. El trágico asesinato de Andrés Escobar comenzó con un disparo a la portería equivocada. Ese error futbolístico lo pagó recibiendo 6 balazos a la salida de un bar, donde fue ejecutado por sicarios narco. Hoy vamos a conocer a 4 leyendas del deporte que cruzaron camino con el crimen organizado. Un autogol, una llamada amenazante, un arresto inesperado. Detrás de la caída de estos ídolos hay balas, cárteles y millones de dólares perdidos. Esta es la historia de cómo la gloria deportiva se transformó en pesadilla y de cómo, en manos del narcotráfico, el deporte siempre termina en sangre. Andrés Escobar. A principios de los años 90, la selección colombiana contaba con un plantel poderoso que la posicionaba como uno de los equipos nacionales más competitivos del continente. Entre sus filas había ídolos como el Pibe Valderrama, Faustino Asprilla y, por supuesto, el caballero del fútbol, Andrés Escobar, un defensor aguerrido que jugaba tanto en la selección como para el Atlético Nacional. El Mundial de 1994 era una oportunidad para que Colombia demostrase sus cualidades. La selección llegaba avalada por una histórica victoria 5-0 sobre Argentina y el respaldo de Pelé. Sin embargo, la experiencia del equipo fue desilusionante. Perdieron ante Rumania y Estados Unidos, respectivamente. Fue en ese segundo partido en el cual un error de Andrés Escobar terminó sentenciando a muerte al jugador. Y es que en el minuto 34, en una confusa jugada, el laureado defensor del Atlético Nacional terminó metiendo un gol en propia portería, condenando a su selección a revertir un resultado negativo que finalmente se mantuvo. Colombia quedó fuera del Mundial. Pero esa no era la principal preocupación de Escobar. Porque era estar como en el cadalso después del autogol. Vimos la cara de Andrés de sufrimiento, de dolor. Cuando estábamos en la tribuna, pues todos estaban muy tristes. Una imprecisión por la que Andrés Escobar tendría que pagar un precio jamás imaginado. A pesar de las advertencias del técnico Francisco Maturana, quien pidió a sus jugadores mantener un bajo perfil y no regresar de inmediato al país, Andrés decidió volver a Medellín. Quería dar la cara, estar con su gente para explicar lo sucedido. Luego de una serie de entrevistas con periódicos, el defensor trató de bajar a tierra saliendo a comer con amigos. Es por eso que la noche del 2 de julio de 1994 acudió al restaurante El Indio para comer y beber. Lo que no sabía es que luego de la velada sería abordado por los hermanos Pedro David y Juan Santiago Gallón Henao, conocidos narcotraficantes vinculados al paramilitarismo. Los delincuentes increparon al jugador cuestionando su participación en la Copa Mundial. Nuestra tesis, la de nosotros, los fiscales de la primera instancia, es que la forma como se desarrolló la discusión, primero la provocación, segundo la forma como reaccionaron al reclamo de él, lo que provoca es la decisión del conductor de disparar, son formas veladas de ordenar y demostrar y de exhibir poder. La discusión se volvió tan acalorada que el escolta de los narcotraficantes sacó su arma y disparó 6 veces al futbolista. Fue un ataque brutal y cobarde.
Una leyenda del fútbol llamada Andrés Escobar. Aún duele en el alma su recuerdo. El dolor sigue vivo, es imborrable. Este mes, exactamente el día 13 de marzo, el paisa cumpliría 52 años de vida. Medellín no olvida aquel fatídico 2 de julio de 1994. Fue el día en el que se cometió el atroz crimen que dividió en dos la historia del fútbol nacional. El país entero lloró su muerte. Más de 120.000 personas asistieron a su sepelio. Con un dolor inmenso y una vergüenza insoportable, el crimen se volvió en símbolo de lo peor del país. Pronto las autoridades revelaron los lazos de los hermanos Gallón Henao con el crimen organizado, el negocio más rentable de la nación. Eran hombres como ellos los que dominaban la justicia y la política. Había información de que tenían algún tipo de vínculos con grupos armados de la región, especialmente del suroeste antioqueño. Ellos habían sido socios de Pablo Escobar, habían sido socios de los Ochoa negocios de caballos, y mire cómo es la vida, terminan de socios del cartel de Cali, no de los Rodríguez Orejuela, sino de la segunda generación que eran Pacho Herrera, Víctor Patiño Fomeque, Henry Loaiza el Alacrán. Muñoz Castro fue condenado a 43 años de prisión, pero solo cumplió 11 por buen comportamiento. Tras su liberación en 2005, muchos sintieron que la justicia le había fallado a Andrés Escobar. El recuerdo del caballero del fútbol, ese feroz defensor que marcó historia en Atlético Nacional, sigue doliendo en el corazón de todos los fanáticos. Escobar pagó con su vida, pero su muerte solo expuso la podredumbre que ya habitaba el deporte. Albeiro el Palomo Usuriaga. Colombia se ha caracterizado por ser cuna de grandes delanteros, de los cuales resaltan nombres como Faustino el Tino Aspirilla, Adolfo el Tren Valencia o Arnoldo Iguarán. Sin embargo, pocos destacaron a nivel deportivo y social como Albeiro el Palomo Usuriaga, quien sigue siendo recordado por los seguidores del fútbol de los 90. Su carrera incluye copas con Atlético Nacional e Independiente de Avellaneda, equipos donde marcó a fuego a los fanáticos gracias a su habilidad. Al retirarse, Usuriaga decidió regresar a su tierra natal para disfrutar del tiempo libre y su popularidad. Se radicó en Cali, donde su carisma lo mantenía en las primeras planas de los periódicos. Sin embargo, sus familiares nunca pensaron que su alegría provocaría que fuera asesinado en la ciudad que lo vio nacer. Albeiro Usuriaga, quien fue asesinado a quemarropa en frente de su mamá y de su hermana en Cali. Y el muchacho no paraba de disparar y disparar y disparar. Y yo gritaba un carro y todo el mundo se quedó paralizado. Yo a mi hermano con los ojos abiertos, pero ya muerto. Pero yo creía que estaba vivo cuando me enseñó la cara. Avisaron que Albeiro había muerto. El Palomo nunca pasaba desapercibido. Su personalidad y fama lo transformaban en un ídolo para Cali, en especial para barrios como el 12 de octubre, a los cuales frecuentaba. Usuriaga era muy querido. Es por eso que cuando su hermana recibió una amenaza telefónica, pensó que se trataba tan solo de una broma pesada. Posteriormente me dijeron así con la voz fría, vamos a matar a Albeiro, vamos a matar a Usuriaga, pero yo te lo juro y muero en mi ley que yo pensé que era una broma. La familia Usuriaga asegura que el Palomo era un símbolo de su comunidad. No solo era querido, sino que el exjugador protegía a sus vecinos, evitando el ingreso de narcotraficantes, ladrones y secuestradores. Su figura era respetada y él a cambio devolvía el afecto con simpatía. Siempre compraba bebidas en el mismo comercio del barrio 12 de octubre. Es por eso que el 11 de febrero de 2004, los sicarios sabían exactamente dónde encontrarlo. Un joven desconocido se bajó con pasos firmes y seguros de una moto, sacó su arma y le propinó 13 disparos a quemarropa. Ya iban haciendo como las 7:30, 8. Cuando de un momento a otro
comienzan a sonar unos disparos. Y noto que la gente sale corriendo por todas las puertas. El ataque ocurrió sobre las 7 de la tarde y fue tan rápido como brutal. El atacante, un sicario de baja estatura que descendió de una motocicleta, le asestó 13 disparos en el cuerpo ante la mirada estupefacta y horrorizada de su hermana, quien trató de evitar la ejecución a los gritos. Al ver que mi hermano intenta como salir y no pudo porque a él era que le estaban disparando. Y el sicario era como, le daba como a la mitad, o sea que era un menor, le daba como a la mitad. Entonces yo me paro y comienzo a gritarle al sicario que no le dispare, que es mi hermano. El asesino hizo caso omiso de los gritos de la hermana del futbolista. Llevó a cabo la ejecución sin que le temblase el pulso, derramando la sangre de uno de los hijos pródigos de Cali. Esa tarde infame quedó marcada a fuego en la memoria de los familiares y amigos de El Palomo. Yo grité y el muchacho no paraba de disparar y disparar y disparar. Hasta que mi hermano se desploma. Y aún mi hermano en el piso, el tipo le seguía disparando. Nosotros escuchamos los impactos de bala con mi hermano, entonces nosotros dijimos, uy, le dieron a alguien, pero por ningún momento nos pasó por la cabeza que era Albeiro. Me bajo del bus, iban dos muchachas y la una le dice, decile. Yo llego y decirle. Entonces la otra dice, no, déjala que ella llegue a la casa, déjala. Entonces no sé, me cogí aquí del pecho y dije, Albeiro. Solo pensé en mi hermano Albeiro y salí corriendo. Sobre este crimen se crearon varias hipótesis. Una de ellas señalaba que Usuriaga había sido testigo de un asesinato y lo habían matado para callar lo que sabía. Por su parte, la familia Usuriaga postuló que la ejecución fue motivada porque el jugador no permitía el ingreso de narcotraficantes y ladrones, protegiendo a sus vecinos con su influencia. Sin embargo, las autoridades concluyeron que el futbolista había sido asesinado por orden de Jefferson Valdés Marín, jefe de una banda ilegal llamada Molina, debido a que Albeiro había salido con la novia del criminal. Muchos sugieren que esto era tan solo una cubierta para ocultar los verdaderos negocios detrás del asesinato. Esta explicación no fue satisfactoria para los fanáticos del deporte, quienes hasta el día de hoy lloran la pérdida de su ídolo y el clima de violencia que causó su partida a la edad de 37 años. Omar El Gato Ortiz. El 7 de enero de 2012, el portero Omar El Gato Ortiz salió en todos los periódicos y noticieros, pero no fue por gloria futbolística o por atajar un penal en el último minuto. Su rostro no era el de un deportista de élite. Se lo veía desmejorado y con varias noches de sueño adeudadas. Es que ese 7 de enero, Ortiz fue detenido por la justicia por ser parte de una banda de secuestradores que aterrorizaban a todo Nuevo León. Un jugador que conocemos como que fue un buen portero, Omar Ortiz, el famoso gato, aquí lo estamos viendo, fue presentado como parte de una banda de secuestradores. No se sabe a ciencia cierta si él era líder, pero era uno de los cabecillas, y se decía que es el que tenía la voz mandante sobre quién podía ser secuestrado y quién no. Durante años, Ortiz se destacó bajo los tres palos, jugando en grandes equipos de México como Rayados, donde se ganó a la hinchada a base de atajadas y buenos rendimientos. Sin embargo, detrás de sus proezas deportivas, se escondía un gusto por la noche y los excesos, donde conoció a quienes serían sus futuros socios. La Procuraduría de Nuevo León reunió las pruebas que lo acreditaron como miembro de una banda delictiva relacionada con el Cártel del Golfo y que privó de la libertad a 3 personas, entre ellas a una menor de edad y a Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, en octubre de 2011. El Gato fue señalado por la Agencia Estatal de Investigaciones como el encargado de proporcionar información a la banda sobre las víctimas y por recibir por cada rescate hasta 100.000 pesos.
Bueno, él confiesa haber conocido a estas personas hace algún tiempo, más de un año, y él se volvió cómplice de esta banda al señalar a las víctimas que fueron secuestradas y a cambio de lo cual esta persona recibió importantes pagos por su participación activa de esta forma. Al menos ha confesado 2, de los cuales ha obtenido cantidades arriba de 100,000 pesos. Finalmente, el Gato fue sentenciado a una condena de 75 años de cárcel por haber secuestrado al menos a 3 personas. Su experiencia tras las rejas comenzó de manera dolorosa, siendo golpeado por internos y guardias durante motines ocurridos en 2017. Con el paso del tiempo, el deportista dio la espalda al fútbol y a la droga, tomando como eje de su vida la fe. Pero no hablo de eso. O sea, para mí el fútbol fue una etapa que ya quedó atrás. Como todo lo de mi proceso también ya quedó atrás. O sea, el proceso de haber llegado a este lugar, para mí ya quedó atrás. Al contrario, yo ya no revivo las cosas las cuales viví anteriormente, sino que ahora me enfoco en lo que viene para mí en las manos de Dios. La historia de El Gato es una prueba de que los personajes oscuros que se conocen en las noches de droga y excesos pueden ser la puerta de entrada a un mundo peligroso. En México, ser socio de las personas equivocadas puede pagarse muy caro. En el caso del portero, el precio es una vida entera tras las rejas. Julio César Chávez Jr. El boxeo es un deporte que ha estado históricamente ligado al crimen organizado. Desde las peleas arregladas a los fraudes de apuestas, el cuadrilátero ha sido objeto de negocios oscuros. ¿Qué pasa cuando el heredero de una auténtica leyenda del deporte se transforma en el matón personal del narcotráfico? Julio César Chávez Jr. lo sabe a la perfección. Su historia combina gloria con humillación y es una prueba de que nada positivo puede salir de relacionarse con las familias más peligrosas de México. El primer indicio de sus lazos con el mundo de las drogas llegó en julio de 2025, cuando el deportista fue detenido en Estados Unidos luego de una exhibición contra el creador de contenido Jake Paul. Chávez fue atrapado en el aeropuerto y se le informó que debía ser deportado a su país natal para afrontar serios cargos relacionados con el crimen organizado. ¿No tienes algo, sus zapatos? No. ¿Pocillos? Nada. ¿No tienes nada? Mi celular aquí en la bolsa de atrás. Aquí es eso. La imagen de Julio César Chávez Jr. siendo detenido impactó a todos los mexicanos, pero para muchos no resultó sorpresivo. Y es que hacía tiempo que el deportista tenía relación con el clan Guzmán, es decir, con los fundadores del cártel de Sinaloa. Y es que el boxeador fue pareja de Frida Guzmán Muñoz, hija del fallecido Edgar Guzmán López, hijo del Chapo, que fue asesinado en 2008. La relación con Frida le abrió al boxeador las puertas de un mundo repleto de excesos, dinero y poder. Ya no solo se codeaba con entrenadores y representantes, ahora era familia de los Chapitos. Tanto así que en varias oportunidades envió sus respetos públicamente a Ovidio Guzmán, también conocido como El Ratón. El Ratón, él es tío de mi hija, pues, que ha sido mi hija mucho tiempo, entonces sí lo conozco bien y es una buena persona. Conmigo es una gran persona. Yo no sé lo que dicen en otro lado, la verdad. No me gusta meterme yo. Como se portan conmigo aquí, los que me echan la madre me doy cuenta y los que no, me doy cuenta. Y eso puedo decir yo de la gente, no puedo decir nada más. Y la verdad, mis respetos, no por algo malo, la verdad, mis respetos para él. Julio César Chávez Jr. no se limitó a ser pareja de Frida y enviar saludos a sus peligrosos tíos. El boxeador también entabló amistad con otras figuras más oscuras y menos conocidas.
Entre esos nuevos colegas se encontraba el Nini, histórico jefe de seguridad de los Chapitos, un hombre brutal encargado de proteger a los nuevos líderes del clan Guzmán. El Nini transformó a Julio César Chávez en un elemento activo del cártel de Sinaloa, utilizando su talento para el boxeo de forma creativa, casi como si fuese una máquina de tortura que respira. El documento señala que Julio César Chávez Jr. tenía una función de ajustador de cuentas. El Nini le ordenaba golpear a integrantes de su propio grupo criminal que cometían descuidos y al menos habrían sido vistos juntos en 2 ocasiones. En una de ellas, el Nini le habría ordenado colgar a uno de sus sicarios como costal de box, como castigo, y le habló a Chávez Jr. para que fuera a golpearlo. Golpeando a enemigos de Sinaloa como si fueran bolsas de entrenamiento, Julio César Chávez Jr. se ganó el visto bueno de los narcotraficantes más peligrosos de México. El deportista ya no golpeaba por la gloria o por el honor sobre el ring. Ahora lanzaba jabs y uppercuts para torturar a las víctimas de los Chapitos. En ese universo tenebroso no había cinturón de campeón. El premio era el dinero y las drogas. De esa manera, Chávez se establece como un engranaje en el complicado mecanismo que unía a Estados Unidos con varios estados mexicanos. Efectivamente la célula operaba y una vez que estaban en las armas en Sonora, llegaban a Culiacán, Sinaloa, y entonces es cuando aparecen los grandes nombres. Iban Archibaldo Guzmán Salazar, el líder absoluto de los Chapitos, Ovidio Guzmán López, su hermano, su medio hermano y también operador de los Chapitos, y por supuesto Néstor Isidro Pérez Salas, ubicado como un enforcer también del cártel, ¿no? Persona que generaba violencia y era guardaespaldas para los Chapitos. Ahora, Julio César Chávez no aparece en las investigaciones de Estados Unidos, aparece en las investigaciones de México a través de las escuchas, porque detectan que también, digamos, participaba en esas actividades para castigar a personas que trabajaban para el cártel. La acusación de la fiscalía se basaba en 2 llamadas telefónicas de presuntos narcotraficantes, así como registros migratorios compartidos por Estados Unidos. Por esta denuncia, la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada intervino teléfonos de varios sospechosos del 11 de diciembre de 2021 al 11 de junio de 2022. En ese periodo fue cuando se registraron mensajes y llamadas de El Nini ordenando la utilización de Chávez como mecanismo de tortura. La pregunta que deben responder las autoridades es si el boxeador era un colaborador activo y entusiasta o si se trataba de una víctima de ese mundo oscuro, siendo obligado a usar su talento para hacer el mal. Ustedes lo quisieron, este hombre que ha recibido críticas de todas buenas y malas. Tiene un ángel del tamaño del mundo. Lo que estás viendo en pantalla es el rostro de un hombre que sabe que va a morir de forma violenta en manos del crimen organizado mexicano. Esta es la historia de ascenso y caída de Chalino Sánchez, una de las estrellas más brillantes de la música azteca. La nota que leyó durante su última presentación fue la advertencia final previa a su asesinato. Un ataque cruel que hasta el día de hoy continúa siendo un misterio para las autoridades. En esta nueva entrega de Militarmente queremos repasar la corta pero legendaria carrera del Rey del Corrido, como también su fatídico final como el primer asesinato de alto perfil perpetrado por los cárteles narco. Es un relato impactante, lleno de música, sangre y venganzas que se cobran a pesar de los años. Comencemos. La música de Chalino Sánchez es un baluarte de la cultura mexicana. Sus éxitos se escuchan en fiestas y reuniones, por lo que cuentan con millones de reproducciones en distintas plataformas. Es por esa popularidad que el artista fallecido hace más de 30 años es aún conocido como el Rey del Corrido. Por obra del destino, uno de los más influyentes cantores sobre criminales y bandoleros,
Fue eliminado en un infame asesinato con las características típicas de los ajustes de cuentas narco. Sus inicios estuvieron bien lejos del mundo del espectáculo y la luz de los reflectores. Rosalino Sánchez Félix vino al mundo el 30 de agosto de 1960 en el rancho El Guayabo, Sinaloa, en un clan enorme con un total de 9 hermanos. Tiempo después de haber nacido fue llevado a vivir al rancho Las Flechas, donde transcurrieron sus años de infancia y adolescencia. Tanto él como su familia experimentaron situaciones difíciles debido a la pobreza, la misma que empeoró con el fallecimiento de su padre cuando Rosalino contaba con apenas 4 años de edad. Así recuerda la situación su hermana, Juana Sánchez. Y nos fuimos a los campos a trabajar. Era temporal. Chalino era mi compañero allí. Siempre trabajábamos hilando juntos el tomate. Eso sí, cante y cante por donde andaba, parecía un pajarito ahí. Y soñando con lo que le tocó vivir y sigue siendo. Me gustaba mucho cantar. Cuando andábamos trabajando en el campo, él siempre andaba cantando. Y pues su sueño fue ser un gran cantante, en verdad, siempre. Pronto perdió la vergüenza y ganó un instinto casi innato por el show y el afán de entretener a su audiencia. De acuerdo con la biografía autorizada por la familia, desde temprana edad Chalino sintió inquietud por el canto, inspirado en la voz de Luis Pérez Mesa, a quien definió como su mayor ídolo. Solo tuvo estudios hasta la primaria y nunca recibió una educación musical. Hay cosas que no se aprenden, sino que se llevan dentro. Otro de sus ídolos fue el revolucionario Pancho Villa, al que debió su gusto por las armas, siendo su favorita la 45. Su hermano Lucas afirmó en una entrevista que nunca las utilizó para hacer maldades, aunque sí definió a Chalino como un hombre violento que desde niño disfrutaba de pelear todos los días. En 1977, al cumplir los 17 años, Félix emigró a Estados Unidos de forma indocumentada, hazaña que logró gracias a la ayuda de un socio que lo transportó en un camión a través de la frontera de Baja California. Una vez en suelo estadounidense comenzó a trabajar como agricultor en los campos de Coachella y en varios oficios que le encomendaban. Durante esas largas jornadas ocupaba su cabeza componiendo canciones y cantando clásicos para disfrute de sus compañeros. Cuando pensaba que todo iba bien, se produjo una tragedia en su familia. Su hermano Armando Sánchez fue encontrado asesinado en un hotel. El hombre había sido traicionado por un buen amigo suyo. Ambos estaban involucrados en negocios oscuros que nunca fueron detallados. Este evento marcó a Chalino y lo inspiró a escribir sobre muerte, drogas y amor, una trilogía muy frecuente dentro del género de los corridos. Así describe esa influencia trágica la cantante mexicana Graciela Beltrán. Nos identificábamos mucho por nuestras vivencias personales tan similares. De pérdidas de seres amados en tragedias, entre balazos, también gente del narcotráfico en alrededor, sangre, pérdidas en nuestros brazos de gente que amamos, asaltos y sustos, ¿no? Constantemente. Desde su lanzamiento como cantante a mediados de los años 80, Lupillo Rivera fue uno de sus compañeros más íntimos. Su relación nació luego de que su padre, Pedro Rivera, descubriera a Chalino en 1988. En aquel entonces el empresario musical compró por $1.500 una grabación de 13 canciones registradas por el joven artista con el objetivo de distribuirlas en la radio. Así fue como inició la etapa más exitosa de la carrera de Sánchez, siempre ligada a los excesos, la noche y a las amistades con personajes peligrosos. Sobre esa vida salvaje, Lupillo Rivera recuerda una presentación en la que en una situación sacada de una película de acción, el cantante hirió a 2 personas durante el show. El 25 de enero de 1992,
Chalino aceptó cantar en un evento en el restaurante Plaza Los Arcos en Coachella, California. Era una velada privada, pero debido a la creciente fama del intérprete, varias personas habían revendido sus invitaciones como si fueran entradas para un festival. Es por eso que en aquel lugar no había simples comensales, sino un público ansioso por escuchar al principal exponente de los corridos mexicanos. Entre la concurrencia se encontraba un sujeto extraño y agresivo a quien nadie conocía. Su nombre era Edward Alvarado Gallegos y tenía un revólver en su cadera. Apenas comenzó el espectáculo, Gallegos se levantó de su asiento para pedir a los gritos una canción que Chalino no cantaba ni conocía. Con amabilidad, el artista le pidió paciencia para terminar el show, afirmando que al final intentaría cantarla. Sánchez estaba acostumbrado a lidiar con borrachos y sabía que lo mejor era darle gusto para asegurar una velada agradable al resto de la gente. Sin embargo, el hombre no aceptó la respuesta y comenzó a insultarlo, llamándolo cantante de pacotilla, entre otros cuestionamientos a su integridad musical. Sin darle mucha importancia, el rey del corrido volteó hacia su banda para solicitar la melodía del acordeonero. En ese momento, Gallegos caminó hacia el escenario y le disparó a la estrella de la noche en 2 ocasiones. En cuanto sintió los impactos, Chalino desenfundó su arma y la descargó en contra de su atacante y todos los asistentes. Estaba por desmayarse por el shock de los balazos, pero logró apuntar, tal como afirmó en una entrevista posterior. Empecé a mirar nublado luego. Yo nomás miraba los sombreros blancos de la gente corriendo, pero yo no sabía quién me estaba tirando porque yo estaba volteado. Un simple espectáculo de restaurante se transformó en un tiroteo masivo que ocupó las planas de todos los periódicos. Era un título irresistible. Show de corridos termina en balacera. Claro que para quienes estuvieron allí, la velada fue un auténtico infierno. Escuchemos el testimonio de uno de los músicos que acompañaba a Sánchez. Al pasarme por enfrente a mí, pues yo me asusté. Y ya le habla a Chalino con la pistola en la mano. Chalino, en cuanto le ve la pistola, arranca su pistola también, porque Chalino todo el tiempo traía su pistola. Chalino Sánchez logró herir al tirador, quien luego fue capturado y enviado a prisión, pero también lastimó a gente que solo buscaba escapar de la balacera. Muchos asistentes quedaron en medio del fuego cruzado que iba del escenario a las mesas del salón y viceversa. En esa legendaria confrontación, falleció una persona inocente, mientras que otras 8 resultaron heridas. En cuanto a Chalino, su fama y las llamativas circunstancias del enfrentamiento le valieron salir indemne pese a haber herido a inocentes. Algunos afirman que pidió favores al crimen organizado, quedando en deuda con personajes con los que uno jamás quisiera estar en desventaja. Inesperadamente, el combate en el restaurante transformó al cantante en una leyenda viviente. Un auténtico forajido moderno que, entre canciones, era capaz de desenfundar su pistola para acabar con los chicos malos. Todas las disqueras buscaron a Chalino. Algunas ofrecieron cifras increíbles para adquirir los derechos de distribución de sus canciones. Con todo eso se creó un fenómeno musical que desgraciadamente duraría muy poco. Durante los primeros meses de 1992, Sánchez brindó una gran cantidad de shows y realizó grabaciones que se posicionaron en los primeros puestos de las listas de éxito. Se dice que en esa época recibió encargos de partes de capos narco para hacer canciones en su honor. Como en el Renacimiento, cuando los mecenas solicitaban pinturas a los artistas más famosos, los jefes de cárteles hacían lo propio, aunque con drogas y muerte de por medio. El ambiente de Chalino siempre fue muy fuerte entre gente que se dedicaba al narcotráfico. Él crió muchos enemigos también por medio de los corridos. Le cantaba a un señor aquí y se echaba de enemigo al otro acá. El público estaba cautivado por la personalidad y la estética de Chalino. A su manera y con una actitud sencilla pero desafiante, el artista logró renovar por completo la música popular mexicana. Su influencia fue decisiva para muchos cantantes que hoy en día reconocen sus aportes al desarrollo de los corridos.
Incluso es posible afirmar que la peligrosa y atractiva relación entre los compositores del género y las pandillas criminales son una herencia de este poeta maldito. El 15 de mayo de 1992, Chalino Sánchez ofreció un concierto en el Salón Bugambilias en Culiacán, Sinaloa. Era el regreso del astro a México, su tierra natal, de la cual había huido muy joven debido a la pobreza y la búsqueda de un futuro mejor. A mitad del concierto, al momento de interpretar el tema Alma Enamorada, recibió una misteriosa nota entre los asistentes y al leerla su rostro cambió. Como te adelantamos en la introducción, ese momento histórico fue registrado por las cámaras presentes, dejando un archivo único. En un segundo, la felicidad y energía que caracterizaban al artista se transformaron en preocupación y seriedad. El hombre continuó interpretando una de sus canciones más populares. El público probablemente no se dio cuenta de lo que estaba aconteciendo, pero era la última presentación en vivo del ídolo. Si bien nunca se supo a ciencia cierta qué decía aquel papel, la reacción ha generado todo tipo de especulaciones. ¿Era una amenaza o la promesa de represalias por algún crimen del pasado? Lo cierto es que aquella noche alguien pactó la eliminación del cantante. La presentación del 15 de mayo terminó con normalidad. El Salón Bugambilias rugía el nombre del ídolo, quien parecía estar atravesando su mejor momento como artista. Aún así, el contenido de esa misteriosa nota se posó como una nube negra sobre su cabeza. El 16 de mayo de 1992, Sánchez viajaba en una camioneta Suburban por las calles de Culiacán. Pese a las amenazas, él se sentía a gusto en su tierra y no creía en el miedo. Era un hombre valiente que prefería afrontar directamente los peligros. Desafortunadamente, el vehículo fue interceptado por personas vestidas de policías federales, pero no eran representantes de la ley, sino sicarios que tenían la orden de asesinarlo a sangre fría. Aproximadamente a las 6 de la mañana del día siguiente, el cuerpo de Chalino fue descubierto al lado de una carretera con 2 heridas de bala en la parte posterior de la cabeza. También tenía los ojos vendados y las manos atadas. Todas las marcas típicas de un asesinato efectuado por el crimen organizado mexicano. El fallecimiento del astro paralizó a todo México. La incipiente estrella había dejado de brillar de un día para el otro. En aquel momento no eran tan frecuentes ese tipo de ajusticiamientos, menos aún con víctimas famosas y reconocidas. En ese sentido, el rey del corrido fue uno de los primeros blancos de alto perfil del narco azteca. Así lo describe su viuda, Marisela Sánchez. Sí sentimos mucha tristeza al mirar que fue uno de los pioneros también donde empieza el crimen, donde empieza todo este tipo de violencia. Desde entonces, docenas de músicos mexicanos han perecido en medio de atentados y en la mayoría de los casos las muertes han quedado impunes. Yo pienso que es una historia diferente en cada cantante. Yo pienso que cada uno lleva su propia historia, su propio motivo. El por qué lo hacen, yo creo que nunca lo vamos a saber. Y Marisela estaba en lo correcto. En muchos casos, incluido el de su esposo, las verdaderas motivaciones de los asesinatos se transforman en una incógnita que despierta fascinación en los fanáticos. Regresemos a ese triste mayo de 1992 para dar cierre a la historia del astro de los corridos. Luego de un gran revuelo en medios de comunicación y una breve investigación policial, la gente se conformó con saber que Chalino había sido víctima de la violencia narco. Sus restos fueron enterrados en un imponente panteón en la localidad llamada Los Vasitos, Sindicatura de las Tapias, localizada en Culiacán, Sinaloa. La misma tierra en la que nació se transformó en su último lugar de descanso. Hasta el día de hoy esa tumba es lugar de peregrinación y homenaje al ídolo caído, tanto de parte de sus fanáticos como de su familia.
pudiera decir algo a mi papá, le dijera que lo quiero mucho, que lo extraño mucho. Luego del luto, llegaron las preguntas. ¿Quién mató al artista y cuál fue el motivo? Si bien aún hoy no hay respuestas claras para ello, hay muchas conjeturas al respecto. A lo largo de los años, a medida que su carrera avanzaba, Chalino se acercó más al mundo de los varones de la droga y los bandoleros del narcotráfico. De ahí surgen las dos hipótesis que podrían esclarecer el caso de su prematura muerte. La primera de ellas sugiere que de joven, Chalino fue testigo de un asesinato, parte de un ajuste de cuentas entre criminales. Según esta historia, el músico relató los hechos a la policía, ganándose el odio de los cárteles. Esto le habría obligado a emigrar hacia Estados Unidos ante la gran cantidad de amenazas de muerte que recibió. Desde entonces, su vida habría estado ligada al peligro constante de ser ajusticiado por esa declaración. La segunda teoría es incluso más horrenda y desgarradora. Algunos afirman que una de sus hermanas fue violada por un miembro de un cártel, un sicario violento que descargó su furia con dicha mujer. Cuando Chalino Sánchez tenía 17 años, fue testigo de ese acto horripilante que lo empujó a tomar venganza por su propia cuenta, asesinando al culpable. De acuerdo con esta versión, este sería el hecho que lo hizo migrar hacia Estados Unidos, en donde su carrera musical comenzó a dar frutos. La segunda hipótesis de las razones del asesinato de Chalino parece ser la que convence a más personas. Al volver a México a dar un concierto y siendo ya muy popular, los secuaces del hombre asesinado 10 años atrás quisieron vengarse. Según esta teoría, la policía de Estados Unidos y sus familiares le pedían regresar del otro lado de la frontera para evitar cualquier tipo de represalias. Pero el artista les tranquilizó diciendo que seguramente ya habían olvidado lo sucedido y que podían estar en paz. A 31 años del suceso, lo que decía el mensaje sigue siendo una incógnita. Al día de hoy, tras una solicitud de transparencia a la Fiscalía General del Estado de Sinaloa, el caso aún se continúa investigando y la información sigue reservada. Aquella violenta muerte sería apenas el comienzo de la leyenda del cantante y compositor que abriría paso a más exponentes y nuevos subgéneros. Sin embargo, su historia está marcada por la tragedia y el misterio. Tal vez esos son los condimentos que mantienen vigentes las canciones del ídolo nacido en Sinaloa. Escuchemos las palabras de Marisela, quien sigue recordando a su esposo, el ídolo de multitudes. Nos genera mucho orgullo, nos genera recuerdos, nos genera tristeza, nos genera muchos sentimientos encontrados. Yo creo que aquí se vive, se siente el recuerdo de Chalino Sánchez, del padre de mis hijos, de mi esposo, de todo lo que él nos dejó. Antes de despedirnos, nos gustaría conocer tu opinión respecto a este caso. ¿Qué crees que decía la nota que recibió Chalino en aquella fatídica noche de 1992? Déjanos tu respuesta en la caja de comentarios. Los crímenes de alto perfil han ido en constante ascenso en México. Los cárteles no respetan el estatus social o político, solo entienden de mensajes de violencia y están dispuestos a eliminar a estrellas populares con tal de cobrar deudas o aleccionar a sus enemigos. Ya sea el asesinato de Valentín Elizalde o las amenazas hacia Peso Pluma en tiempos actuales, estas situaciones son un ejemplo más del clima hostil que generan los frentes narco. No hay fama ni dinero que pueda protegerte de su furia. No se vale, no es justo que me estén amenazando y amedrentándome cuando yo soy una persona inocente que no le he hecho absolutamente nada a nadie. Asesinaron a tiros a la actriz Tania Mendoza, conocida por la popular película La Mera Reina del Sur. Mendoza vivía en el estado de Morelos, donde la acribillaron justo frente a su hijito. El crimen organizado lo ha corrompido todo, incluso el entretenimiento. Trata de mujeres, tráfico de drogas, lavado de dinero y una serie de delitos sangrientos
son parte de los cimientos que sostienen esa industria. Hoy en día las garras del narcotráfico también asfixian a cantantes, modelos y figuras reconocidas. Son estrellas para su público, pero para los sicarios narco no son más que víctimas que deben ser tachadas de una larga lista. En esta entrega vamos a conocer los casos de Tania Mendoza, Ania Margot Acosta e Irma Lidia Gamboa. Brillaron en el escenario, pero su final fue tan oscuro como las manos que las callaron. Tania Mendoza. María Guadalupe Torres Mendoza, luego conocida como Tania, nació el 5 de abril de 1979 en Guadalajara, estado de Jalisco, en el seno de una familia de clase media. Desde pequeña demostró interés en el mundo del espectáculo. Tenía una fascinación por los escenarios y los reflectores que no hizo más que acrecentarse con el paso de los años. Por eso, ya como adolescente, se inscribió en todos los castings de actuación y modelaje que pudiera encontrar. Con el tiempo dejó de ser María y pasó a llamarse Tania, su nombre artístico predilecto. Se dice que participó en más de 200 películas y programas de televisión, algunos muy populares, otros de bajo presupuesto, pero siempre con el entusiasmo que la caracterizaba. Sin embargo, lo que marcó a fuego su carrera fue la película La Mera Reina del Sur, estrenada en 2003, y en la cual interpretaba a una mujer que estaba al frente de un cártel de tráfico de drogas. La temática sórdida y la interpretación de Tania se volvieron icónicas, a tal punto que desde entonces todos se refirieron a la actriz como La Reina, incluso cuando la popular artista comenzó a dedicarse al canto de narcocorridos y música regional. Desgraciadamente, sus nexos con el bajo mundo no ocurrían solo frente a las cámaras o con el micrófono en mano. No se vale, no es justo que me estén amenazando y amedrentándome cuando yo soy una persona inocente que no le he hecho absolutamente nada a nadie. Claro, tengo miedo, tengo temor por mi vida. Voy a cumplir 5 años que a mí me privaron de mi libertad en Cuernavaca, Morelos. Es obvio que tengo miedo, es obvio que tengo temor, que hagan algo en contra de mi persona. En 2015, Tania denunció en un video publicado en redes sociales que había recibido amenazas contra su vida. Según ella, consideraba que eran ataques 100% reales provenientes del narcotráfico y el mundo ilegal. La actriz y cantante imploró a las autoridades que hicieran las investigaciones pertinentes y aclaró que ella era totalmente inocente y que no tenía ningún nexo con el trasiego de narcóticos. Tengo un hijo, tengo miedo que le pase algo a mi hijo. Pero tengo un Dios que me cuida y sé que Él no va a permitir que me pase nada y que vamos a llegar con este maldito que está haciendo estas cosas. Tal como recordaba en aquel video publicado en 2015, la mujer ya había tenido un encuentro cercano con la violencia de los grupos armados mexicanos. En 2010 fue secuestrada junto a su esposo y su hijo, quien entonces tenía tan solo meses de vida. Fue una experiencia tenebrosa para toda la familia. Si bien fueron liberados al cabo de algunas horas, Tania aseguró que las amenazas y llamados continuaron durante muchos años. Ella nunca especificó de quién provenían esos ataques ni responsabilizó a ningún cártel en específico. Tal vez por miedo a que ese tipo de denuncia decantara en un nuevo secuestro, esta vez con un desenlace mucho más trágico para su marido y su pequeño. Por desgracia, cuando se trata del crimen organizado, puedes correr, pero no escapar. En la tarde del 14 de diciembre de 2023, Tania llevó a su hijo a practicar fútbol a un club de la ciudad de Cuernavaca. Allí la esperaba su perdición. Si ella entró a este club deportivo ubicado al norte de Cuernavaca, por esta misma puerta entraron sus asesinos que la sorprendieron mientras esperaba a su hijo en las canchas de fútbol.
De acuerdo con testigos, el agresor se dirigió directamente a Tania y le disparó repetidas veces ante la mirada atónita de los presentes. Fue un ataque totalmente inesperado en un lugar concurrido y a plena luz del día. Sin dudas, se trató de un sicario que conocía bien a su objetivo y a quien no le tembló el pulso a la hora de jalar del gatillo. Varios disparos en el tórax acabaron con la vida de la popular artista, quien quedó tendida en el suelo del club desangrándose mientras su asesino desapareció entre las calles de Cuernavaca como si se tratara de un fantasma. El presunto feminicidio ocurrió en el campo de fútbol Felinos de la colonia Lomas de Cortés en Cuernavaca, Morelos, donde esperaba que terminara de entrenar su hijo de 11 años. De acuerdo con testigos, un sujeto en motocicleta entró al deportivo, le disparó en varias ocasiones en el tórax y se dio a la fuga. La policía desplegó un operativo para dar con los responsables, pero no obtuvo resultados. Los días siguientes al brutal asesinato fueron jornadas de especulación mediática sobre los motivos del crimen. La sombra del narcotráfico se cernía sobre la figura de Tania desde hacía mucho tiempo. La pregunta es, ¿por qué? Algunos relacionaron el ataque con las letras de narcocorridos y otros tópicos delictivos de algunas de sus canciones. Otros con una posible deuda pasada que la estrella habría adquirido al principio de su carrera y la cual tuvo que saldar con su propia vida. Lo cierto es que no existen respuestas claras sobre qué puso en marcha los engranajes de su asesinato, pero todo indica que la mano negra del crimen organizado estuvo detrás del mismo. Desgraciadamente, ella no fue la única en perecer de esta forma. Ania Margot Acosta. Ania Margot Acosta nació en Colombia y su sueño era ser actriz y modelo tal como las famosas colombianas que veía en televisión. Es por eso que gracias a su belleza logró aparecer en comerciales e incluso ganar premios de belleza, en particular el de Reina del Chocó, donde se coronó vencedora. Si bien en su país existía una enorme industria de telenovelas y series, en 2021 la joven decidió emigrar a México en busca de mejores oportunidades. Su viaje la llevó hasta Michoacán, un estado pujante y lleno de vida social, pero también corroído por el flagelo del narcotráfico. Ese territorio es hogar de múltiples cárteles de gran envergadura, desde la familia michoacana al cártel Jalisco Nueva Generación. Pese a ese peligroso contexto, la joven Acosta decidió seguir adelante con su carrera. Ella consideraba que su vida en Colombia le había dado las herramientas para sobrevivir en cualquier país del mundo. Desgraciadamente, allí fue cuando comenzó la pesadilla. El 16 de junio de 2023, sus familiares perdieron contacto con Ania Margot y en redes sociales ella parecía haber desaparecido por completo. Solía ser una usuaria asidua de Instagram, pero ahora su madre veía desesperada cómo su perfil quedaba en silencio. Al cabo de algunos días, la Fiscalía de Michoacán se comunicó con la madre de la modelo para informarle que tenían pruebas de que la joven había sido secuestrada. Bueno, lo que nos contó la Fiscalía y que mostraron unos videos, que la montaron a la fuerza a un carro, una señora donde ella vivía, fue que prácticamente como que fue la que se prestó para ese hecho. La montaron y ya no supimos más. Las imágenes eran incontestables. Se veía claramente cómo la colombiana era subida a la fuerza a un vehículo. ¿Pero por qué? Al ver esas imágenes tenebrosas, la madre recordó que en su último llamado su hija se escuchaba algo triste, casi como despidiéndose. No le prestó mayor atención a ello hasta que ocurrió la tragedia de su desaparición. De parte de las autoridades, le indicaron que todo apuntaba a que la colombiana había sido víctima de una red de trata gestionada por los cárteles narcos de la región, en particular por una facción especialmente violenta denominada Los Viagras.
La policía constató también que la modelo y actriz había denunciado que un hombre la acosaba. Era un sujeto que insistía en tener relaciones sexuales con ella pese a las constantes negativas de la colombiana. Lo más llamativo es que Ania Margot identificó a su acosador como un mafioso local, un sujeto con influencia en los negocios oscuros de Michoacán. Como es usual, la policía actuó tarde y ni siquiera tuvieron la capacidad de brindarle respuestas a la familia. Tuvieron que enterarse por redes sociales del destino trágico de su amada actriz. Mi sobrina, la mayor, me mandó una foto de una noticia que habían encontrado una persona muerta en Morelia. Yo le dije, esa no es ella, pero igual a los días me dice que habían identificado el cadáver, el abogado, y habían dicho que sí era ella, porque les tomaron pruebas de ADN y miraron una estrella que ella tenía en el pecho y que pues esas eran las pruebas que tenían. El asesinato de Ania fue grotesco. Su cuerpo fue encontrado en Morelia, Michoacán, con serios indicios de violencia sexual y golpes en toda su anatomía. La mujer había pasado por un tormento inimaginable en sus últimos instantes de vida. Quien llevó a cabo ese ataque era una bestia que se sabía completamente impune, algo típico entre los narcotraficantes locales. La policía se vio totalmente incapaz de ofrecer respuestas sobre los responsables. Las pistas eran escasas, pero aún más escaso era el afán de investigar. Esto desató una serie de protestas de parte de grupos activistas que buscan justicia por feminicidios contra migrantes como Ania. Exigimos a nuestros gobiernos unión en la lucha contra la victimización de las mujeres migrantes. Exigimos a nuestros gobiernos que no nos invisibilicen, que atiendan a nuestras familias. Exigimos paz, exigimos trato digno, exigimos justicia. Si bien la embajada colombiana se involucró en el caso para asesorar a la familia de la modelo, no pudieron ser de mucha ayuda. Es que en esa región de México las desapariciones forzadas y los asesinatos a jóvenes bellas son moneda corriente. El narcotráfico también obtiene ganancias masivas por el tráfico de mujeres, como también por los prostíbulos donde se lleva a cabo la esclavitud sexual. Todo indica que la actriz colombiana captó la atención de sicarios regionales, bestias sádicas que no comprenden un no por respuesta. En Colombia, los amigos y familiares de Ania lamentaron la pérdida y la recuerdan por sus valiosas cualidades. Fue una niña que vino muy preparada. Al principio creímos que me iba a dar la talla, las primeras impresiones que tuvimos, pero ya dentro del concurso se vio que se preparó para ser señorita Chocó. Tenía un futuro ya como empresaria, como diseñadora y como modelo, y vemos que el destino se la lleva antes de tiempo. Una vida arrebatada de manera brutal, una familia destrozada, un futuro prometedor apagado por la violencia narco. Esta es la triste historia que se repite de manera constante en el territorio azteca. Irma Lidia Gamboa. Cuando la gente escuchaba la voz de Irma Lidia Gamboa, no tenían más remedio que bailar y cantar al ritmo de la música regional y el bolero mexicano. Es que la cantante tenía un talento especial que la convirtió en una de las grandes promesas de la industria. Pero ni toda la fama ni los lujos a los que tuvo acceso la joven la salvaron de una maldición que atormenta a miles de mujeres: la violencia machista. En mayo de 2021 contrajo matrimonio con Jesús Hernández Alcocer, un respetado licenciado de Ciudad de México. Sin embargo, en diciembre de ese mismo año, la cantante lo denunció por violencia doméstica, declarando que el hombre la había golpeado con un arma y la había amenazado con matarla.
No obstante, las autoridades cerraron la investigación cuando la cantante otorgó el perdón a su agresor, aun cuando en los casos en que se usa un arma de fuego, el delito se persigue de oficio, por lo que se debió continuar con la indagatoria. Nuevamente la justicia fue inoperante, condenando a la joven a un final trágico. El 23 de junio de 2022, el romance se transformó en un crimen que ninguno de los testigos podrá olvidar jamás. Esa noche Irma fue a un restaurante en Colonia del Valle, sin saber que allí la esperaba Jesús Hernández Alcocer. El abogado Jesús Hernández, de 79 años, estaba solo en una de las zonas privadas del restaurante cuando llegó Irma Lidia. Unos minutos después comenzaron a discutir y de pronto se escuchó un disparo, seguido de un segundo disparo. Finalmente, Jesús Hernández se levantó de su asiento y le disparó en la cabeza a Irma Lidia. Después, se volvió a sentar. Todo sucedió en cuestión de segundos. El hombre desenfundó su arma y ejecutó a su pareja con brutal precisión. Aunque el crimen ocurrió en un área privada del restaurante, lejos de miradas indiscretas, los estruendosos disparos resonaron por todo el local, helando la sangre de los presentes. Nos alertamos de este evento cuando escuchamos un sonido seco. Al principio mi subconsciente me decía, no, pues es un disparo, pero no lo creía por estar en un restaurante tan popular a esa hora. No daba crédito que pudiera ser. Sin embargo, en el segundo disparo, pues me percató que la chica se encontraba herida por cómo se estaba balanceando sobre su silla, y el tercer disparo, el cuate se para, estaba sentado, se para y se lo pone en una parte alta. Supongo que fue en la altura de la cabeza o una parte alta. Tras el asesinato, Jesús Hernández tuvo una reacción escalofriante. Primero permaneció sentado en la mesa como si intentara asimilar la atrocidad que acababa de cometer. Cuando la realidad lo alcanzó, intentó huir, pero los otros comensales, aún bajo el shock, lograron detenerlo. El señor rodea el salón, intenta salir. Nos pusimos ahí como enfrente de él. El otro comensal que por ahí también se acercó, lo intenta agredir y verbalmente lo insulta, y este señor, pues más allá de, pues no sé, o sea, recapacitar un poquito de todo lo que acababa de hacer, pues también amenazó al cuate ¿no? Le dijo, también a ti te voy a dar, y no me toques y la chingada. Se puso un poquito agresivo el señor. Jesús Hernández fue apresado por la justicia junto a 2 empleados que operaban como chofer y seguridad. Los 3 fueron imputados por planear el asesinato de la cantante, y fue entonces que salieron a la luz los crímenes previos del feminicida. Hernández tenía un largo prontuario de estafas, denuncias por lavado de dinero y nexos con el narcotráfico. Era un delincuente financiero de larga profesión, y muchos sospecharon que su relación con Irma había iniciado justamente por el poder e influencia que él tenía en Ciudad de México. La investigación continúa su curso. Los testigos reconstruyeron el momento del asesinato enteramente por sonidos, ya que no había imágenes filmadas del momento del crimen. El video del disparo no puede existir porque estaban en un privado del restaurante. En estos videos sí se puede escuchar las 3 detonaciones. Parte del personal que estaba dando el servicio a ese privado refieren justamente que solamente estaban estas 2 personas, que es la víctima y el victimario. Sin embargo, pese a ser atrapado el autor, esta historia tuvo un final poco satisfactorio. El 4 de octubre de 2022, Jesús Hernández fue encontrado muerto en misteriosas circunstancias. Jamás se aclararon los motivos de su fallecimiento, pero lo cierto es que con su deceso se puso fin a la causa por el asesinato de Irma. Si bien la policía logró dar con el perpetrador, difícilmente podamos catalogar este final como algo semejante a la justicia.
Las muertes de estas mujeres no son casos aislados, son parte de un fenómeno que consume a todos los estratos de México. No importa si eres una famosa cantante, una actriz con larga carrera o una modelo migrante en búsqueda de un mejor futuro. Los sicarios no hacen diferencia a la hora de acabar con vidas tan prometedoras como inocentes. Esperamos que algún día todos estos casos encuentren justicia, pero hasta entonces es importante recordar a estas damas tanto por su carrera como por la tragedia que apagó su luz. De esta manera llegamos al final del video. Si te gusta este contenido, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.